Hola amigos del mundo de las cadenas de bloques y de las criptomonedas y del Internet libre. Bienvenidos a Academia Blockchain. El día de hoy tengo con nosotros a un invitado muy especial. Seguramente algunos de ustedes ya lo conocen, es Juan en Cripto. Si no lo conocen, por favor, tienen que seguir su canal, el canal de Juan en Cripto. Hemos hecho ya algunas conversaciones en este canal y el día de hoy vamos a continuar actualizándonos sobre algunos temas que me parecen muy importantes el día de hoy. Y bueno, Juan, bienvenido. ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias, Alejandro. Un gusto volver a estar aquí compartiendo contigo y con toda la audiencia de Academia Blockchain. Muy bien, aquí ya empezando a atardecer en Madrid, el frío Madrid, que este invierno estuvo duro. Sí, ¿no? Que hace poco nevó, de lo más loco que ha pasado al comienzo de este año, ¿no? Y Sí, bueno, si quería comenzar justamente hablando del fin del año, porque ustedes tal vez conocen, Juan tiene, además de Juan en Cripto, un podcast que se llama Into the Block, Tune Into the Block. Y sacaron unas versiones de unos podcasts sobre lo más importante del año 2020. Y bueno, yo quería preguntarte justamente, comenzar por ahí. Juan es una persona que sabe bastante del mundo de las criptomonedas, está actualizado en temas de coyuntura y bueno, tu opinión es muy importante. ¿Cuál es la noticia? ¿Cuáles son las noticias que te parecieron más importantes en el mundo de las criptomonedas en el año pasado, en 2020? bueno, no, es una muy buena pregunta. Parte de lo que yo vi que está pasando, que empezó a pasar el año pasado de forma radical, es que la industria ya es muy grande. Ya, primero, esto es una industria, ya es imposible decir que no. Una industria donde los activos valen $1 trillón o en español será $1 billón, pues ya definitivamente es una industria a nivel mundial. Y como toda industria, pues hay muchos temas y hay gente que le interesan temas en particular. Entonces hay gente que le interesan las blockchains privadas, entonces seguramente hubo noticias muy interesantes en ese lado. Hay gente que solo le interesa Bitcoin, entonces también hubo noticias muy interesantes en Bitcoin. Y hay gente un poquito que le interesa, por ejemplo, DeFi. Entonces en DeFi fue el año de DeFi, definitivamente, un año donde DeFi pasó de valer $600 millones a tener más de, creo que al final del año eran cerca de los 20.000 millones de dólares bloqueados. Hoy son 23.000, de pronto un poquito menos al final de año. Entonces hubo noticias importantísimas en DeFi, toda la explosión de DeFi. En Bitcoin hubo varias noticias que a mí me llamaron mucho la atención. El halving, pues es un evento que es destacable. Bitcoin sigue funcionando, funcionó el halving. Gente que pensaba que venían lo del espiral minero, pues que los mineros iban a capitular, que las cosas todo iba a Sí, salir mal, ¿no? Se demostró que no pasó. En Estados Unidos hubo noticias del controlador de la moneda, el hecho de que hayan declarado, por ejemplo, que Bitcoin es dinero, que los bancos estadounidenses puedan empezar a manejar la custodia, compra y venta de criptomonedas a nombre de sus clientes. Yo creo que eso es una noticia importantísima para temas de adopción. Entonces, muchas noticias. El tema de imprimir la maquinita de imprimir, le dieron el año pasado como si se fuera a romper y se fuera a acabar y había que aprovecharla. Entonces sí, imprimió ¿no? por todos lados hasta que más no podían. Todas esas noticias pues es parte de lo que hizo el año. Entonces no me quedo con una, es muy difícil quedarse con una noticia Sí. habiendo tantas cosas en tantos aspectos. Claro, sí, hay muchas que son muy importantes, pero ¿cuál es la que más te gustó, digamos, si es que ya vamos a encontrar una noticia optimista? Porque hay noticias, como dices, que pueden ser vistas desde una visión pesimista, como que "Hey, es complicado esto que está pasando". Pero dentro de una visión optimista, ¿cuál es una de las noticias o una de las tendencias que más te agrada en el mundo de las criptomonedas? Bueno, pues me voy a quedar con una noticia que va a sonar muy superficial, pero es el precio de Bitcoin. El hecho de que Bitcoin haya llegado a un máximo histórico el año pasado, esa yo creo que puede ser la noticia del año, por varias razones. Primero, porque demuestra pues, que no es la burbuja que todos esperaban, que no son los tulipanes lo que pasó en 2017 cuando llega prácticamente 20.000. Y también porque empieza a llamar la atención de nuevo. Entonces, estos ciclos, pues es parte de cómo la gente llega a involucrarse a Bitcoin. Desafortunadamente, a nadie le interesa inicialmente, pues digamos que poca gente se interesa por las propiedades que tiene Bitcoin o las criptomonedas del poder de que nos dan de tener una moneda resistente a la censura, que nosotros controlamos, que de cierta forma tiene una inflación definida por el código y que no hay unos burócratas detrás decidiendo cuánto se va a imprimir. Esas características nos damos cuenta que son importantes después de que hemos entrado a Bitcoin. Muy poca gente entra por esto.
entra la mayoría de la gente porque ve una oportunidad de inversión, porque ve una oportunidad de hacer dinero. Algunos dinero inmediato, algunos piensan que se van a hacer ricos de la noche a la mañana, otros un poquito más pensando que es un activo o una canasta de activos que puede ser interesante para un portafolio. Entonces, el hecho de que Bitcoin empiece a romper nuevos récords que había demostrado desde hace prácticamente 3 años y empieza a llamar la atención y empieza a volver a salir en los medios, creo que es una razón de optimismo. Es decir, mire, aquí hay una alternativa a este sistema que ya está demostrado que no funciona, que está roto, que van a seguir controlando los mismos y que hoy podemos salirnos. Y no solo está Bitcoin, también hay otras alternativas. Yo sé que a ti te gustan otras, especialmente una que tienes en el corazón. Entonces, existen estas alternativas que nos permiten. Yo creo que el tema de precio, pues, es superficial, pero definitivamente llama la atención y marca, tiene un impacto importante. Sí, y bueno, justamente trae a las personas comunes que tal vez hacían falta. Había muchas instituciones invirtiendo, pero la persona común no regresaba a ver a las criptomonedas hasta que rompió los $20,000. Entonces hay mucha gente nueva entrando. Y bueno, una pregunta que te puedo hacer es, ¿cuál es tu mensaje para la persona que acaba de entrar al mundo de las criptomonedas? No, hay varios mensajes. El primero es not your keys, not your coins. Es si no tienes tus llaves privadas, no tienes tus criptomonedas y estás volviendo a lo mismo que a lo que hemos vivido los últimos años. Entonces, gran parte del poder de las criptomonedas es que tú tienes el poder de controlar tus activos. Si los dejas en un exchange, en un banco de criptomonedas, y te estás quejando de un sistema corrupto por la reserva fraccionaria, porque los bancos hacen lo que les da la gana, pues no estás haciendo nada, porque estás haciendo prácticamente lo mismo, estás teniendo tu valor, entregándoselo a alguien para que te lo guarde. Entonces, mucho cuidado con las llaves privadas, es mejor guardar nuestras criptomonedas nosotros mismos y guardar muy bien las llaves privadas, tener seguridad, porque mucha gente, ahorita está la noticia esa recurrente de esta persona tiene un ordenador, un computador en el basurero con $300 millones en Bitcoin porque no cuidó bien su seguridad. Entonces, lo primero pues es eso, es cuando entran a esto, hay muchas opciones de, no, miren, les voy a hacer minería en la nube, no, yo le hago trading algorítmico, no, yo le hago arbitraje, no sé qué. Si ustedes no tienen los bitcoins o no tienen sus criptomonedas, no los tienen. En cualquier momento se va a quebrar, lo van a intervenir, se va a morir el CEO, algo va a pasar y se les van a llevar los bitcoins o las criptomonedas de nuevo. Cuando Se va a morir. Entonces, ese sería mi mensaje primero. Y si no entienden qué es esto, pues aprender cómo así que las llaves privadas, ¿qué es eso? Bueno, pues empiecen a averiguar qué son las llaves privadas y cómo pueden guardar sus propias criptomonedas. Sí, sí. Justamente es un mensaje muy importante. Incluso mencionaste, se va a morir el CEO, tal vez en referencia a Quadriga CX. Los que estamos aquí un tiempo ya vimos esto suceder y es que se murió el CEO de una empresa muy grande de custodia de criptomonedas, un intercambio llamado Quadriga CX. Y bueno, los rumores cuentan que se fue y se escapó con el dinero de sus clientes y fingió una muerte en la India. Y bueno, esa es una de las posibilidades, es uno de los riesgos a los que tienes que enfrentarte si es que, como tú dices, dejas tus criptomonedas en servicios de custodia. Bueno, me parece excelente. Y está muy bien que digas que se va a morir, porque después hizo una serie de análisis de la blockchain y esos bitcoins ya no existían. Esas criptomonedas que él decía que tenía, pues no existían. En teoría, él era el que tenía las llaves privadas y su esposa llegó con un acta de difunción de India, pero la verdad es que era una estafa y como la gran mayoría de cosas, desafortunadamente, la gran mayoría de mensajes que me llegan es, Juan, ¿qué plataforma me recomiendas? Plataformas de inversión, ¿no? Para eso no es Bitcoin. Bitcoin no se creó para hacerte rico de la noche a la mañana, no se creó para que alguien más controlara tus monedas, se creó para otra cosa y pues eso es lo que tienes que entender y eso es lo que tienes que aprender cuando estás entrando. La posibilidad de ser su propio banco. Y bueno, mencionaste también algo muy importante que es una tendencia que mucha gente todavía no comprende. Quizás le tiene miedo por la terminología, por el nombre, finanzas descentralizadas en la cadena de bloques. Suena un poco extremadamente del futuro, suena algo difícil de comprender, pero bueno, Juan es alguien que conoce bastante de DeFi, les recomiendo ver sus videos sobre DeFi, aunque quizás
últimamente no ha sacado, pero si ustedes van para abajo en el canal de Juan en Cripto, van a encontrar muy buenos videos sobre DeFi. Y yo quería desenterrar un poco de eso. Bueno, primero podríamos entrar de una manera superficial. ¿Cómo explicarías qué es DeFi? ¿Qué es esto de finanzas descentralizadas? Justamente alguien que llega al mundo de las criptomonedas y se da cuenta de que no solamente está Bitcoin, que hay otras criptomonedas que tienen un abanico de posibilidades y un grupo de esas criptomonedas parecen estar englobadas en esto que se conoce como DeFi, finanzas descentralizadas. Bueno, ¿cómo le introducirías a alguien a ese tema? Que la verdad creo que tú conoces mejor que yo. Bueno, hay algo que incluso creo que, si no estoy mal, la primera vez que lo vi fue de un video que tú hiciste y es que las finanzas descentralizadas en realidad no deberían llamarse finanzas descentralizadas porque la segunda palabra, digamos que no es la más exacta para describir lo que son. Tú decías, si no estoy mal, finanzas abiertas, open finance en vez de finanzas descentralizadas, porque en realidad el tema de si son descentralizadas o no, pues es cuestionable. ¿Qué son estas finanzas descentralizadas? Porque así se llaman, no porque sean descentralizadas. Pues básicamente son servicios o productos financieros que se ofrecen en una blockchain, que se ofrecen sin necesidad de tener que acudir a un tercero, sin un intermediario de confianza, que están abiertas, que todo el mundo puede participar, el que quiera puede participar a cualquier hora del día, desde cualquier lugar del mundo, que son incensurables, que nadie te puede decir, no, tú no participas o esta transacción no te la voy a valer. Entonces son unas finanzas que existen en la blockchain. ¿Cómo existen? Con código. Es código que está escrito principalmente en la blockchain de Ethereum. Se puede escribir en la gran mayoría de blockchains, pero es código que sigue unas instrucciones. Y con este tipo de instrucciones yo puedo crear préstamos descentralizados, puedo crear exchanges descentralizados, yo puedo intercambiar activos con otra persona que no conozco sin necesidad de que haya una entidad de confianza o sin necesidad de que sea otra persona. Yo puedo intercambiar activos con un contrato inteligente, con código. Yo le envío al código un activo y el código me envía otro. Y todo esto pues programado en finanzas abiertas, finanzas descentralizadas, en código, en la blockchain. Entonces eso son distintos servicios, distintos productos financieros a los que no hay que acudir a ninguna entidad, simplemente están en la blockchain abiertos para todos. Sí, tal vez habría que describir un poco más el contraste entre estas finanzas abiertas o automatizadas, a veces podría decirse, con las finanzas tradicionales. Quizás elaboramos un poco ahí más, porque la gente en el mundo de las finanzas tradicionales está acostumbrada a tener que hacer fila en un banco y para tener una autorización para entrar en el mundo de las finanzas. Se necesitan licencias de brokers, licencias de inversionistas autorizados. Hay un sinfín de regulaciones en el mundo de las finanzas tradicionales que le dejan a la persona común fuera del mundo de las finanzas. Justamente en este mundo de las finanzas automatizadas, descentralizadas, abiertas, no necesitas o que el banco te dé un visto bueno. Lo que necesitas solamente es una dirección de Ethereum o tus criptomonedas en algún contrato inteligente y puedes participar de estas finanzas. Entonces, esa es la característica abierta de estas finanzas descentralizadas. Y bueno, dentro de este mundo hay algunos proyectos que han resaltado y que son los más importantes. Entonces, Juan, ¿cuál es tu proyecto, tus proyectos favoritos en el mundo de las finanzas descentralizadas? No sé si favoritos, pero bueno, los que más te traen la atención. Bueno, aquí, ahora que mencionabas precisamente el tema de la apertura y el tema de no tener que hacer filas, yo argumento que para mí Bitcoin es el primer producto o servicio de finanzas descentralizadas, porque antes de Bitcoin, para transferir valor a largas distancias, necesitábamos contar con un intermediario. Para almacenar valor, pues no era posible a menos que fuera valor físico o confiar en un intermediario. Para tener un valor entre distintas personas, un esquema de fiducia donde se necesitan la firma de 2, de 3 personas o 3 de 5 para poder mover ese dinero, pues no se podía hacer y Bitcoin permitía eso. Entonces, pues Bitcoin es para mí el primer proyecto de finanzas descentralizadas y después empiezan a haber muchos. Entonces, uno que se utiliza bastante, por lo menos que se puede utilizar, es Uniswap, que es un exchange descentralizado. Básicamente, ¿qué significa un exchange descentralizado?
Cuando yo quiero intercambiar, digamos que yo tengo Ether y quiero comprar una criptomoneda DAI porque pienso que Ethereum va a bajar, entonces quiero estabilidad. DAI es una moneda estable. Si yo quiero cambiar mi Ether por DAI, antes de las finanzas descentralizadas, yo tenía que abrir una cuenta en un exchange, posiblemente darles mi pasaporte con una foto diciendo que quién soy yo, etcétera, demostrando quién soy con email y datos personales. Después tenía que enviarle mi Ether al exchange centralizado. Después tenía que ir al libro de órdenes del exchange y decir, bueno, ¿a qué precio están vendiendo Ether, DAI? Y comprar DAI con mi Ether o vender mi Ether por DAI. Entonces, todo ese procedimiento requería no solo tiempo, sino que yo tenía que dar información. El exchange podía decir, no, es que no recibimos personas de Colombia. Entonces, bueno, me toca buscar otro exchange. O procesos que toman tiempo. Entonces, toca abrir el email, toca hacer no sé qué, y toca pagar la transacción de enviar los Ether al exchange. Y después, si quiero sacar los DAI, retirar los DAI. Y en el exchange, obviamente, también me cobran una comisión. Entonces, ahí hay varios puntos de fricción. Lo que permite Uniswap es que hay un contrato inteligente que tiene DAI y tiene Ether. Esto es un resumen. Hay un video en el canal explicando a más detalle Uniswap. Entonces, hay un contrato inteligente que tiene DAI y tiene Ether. Yo le envío Ether y él automáticamente me envía DAI en una transacción, en 15 segundos que se demora un bloque de Ethereum en promedio. Entonces, este proyecto a mí me parece interesantísimo, un potencial muy grande, como por hablar de uno. Si quieres podemos hablar de más, pero ese es uno que yo creo que es de los más usados, tiene cerca hoy en día de 3.000 millones de dólares en valor bloqueado. En algunos momentos se negocia más volumen en Uniswap que en Coinbase. Entonces, eso para mí es increíble. Yo no hubiera pensado a principios del año pasado que iba a haber un exchange descentralizado donde se negociara más volumen que en un exchange que tiene prácticamente 8 o 7 años de existencia. Me parece increíble. Claro, y eso pasó en un año. Es increíble, pero fue un avance que les rompió el negocio o les está rompiendo el negocio a los intercambios centralizados. Y esto pasó el año pasado. Es excelente. Y bueno, entonces tú comercias con un contrato inteligente. Ya no necesitas, de lo que nos explicas, ya no necesitas una contraparte. El intercambio se da directamente con un intercambio, con un contrato inteligente que tiene fondos. Y eso es revolucionario. También hay un video en tu canal sobre Balancer, que yo no conozco muy a fondo, pero ¿es más o menos lo mismo? ¿O qué es lo que plantea Balancer? Balancer es bastante similar. Lo que pasa es que los contratos inteligentes de Balancer, esta es la principal diferencia, hay otras sutilezas. La principal diferencia es que yo puedo crear un contrato inteligente que no solo tiene dos activos, que no solo tiene Ether y DAI, sino que además le voy a poner WBTC y le voy a poner el token de MakerDAO, Maker, y le voy a poner USDC y voy a poner 8 activos. Entonces tengo una bolsa, un contrato con 8 activos. Y cualquier persona puede intercambiar cualquiera de estos activos por cualquier otro. Entonces yo puedo enviar WBTC y recibir Ether. O yo puedo enviar Ether y recibir DAI. O yo puedo enviar DAI y recibir WBTC. Yo puedo hacer cualquier cosa. Y por otro lado, entonces, al mismo tiempo, si yo tengo esta bolsa de activos y yo puedo decir qué porcentaje yo quiero que haya de más o menos cada activo. Entonces yo puedo decir, yo quiero una bolsa, un contrato inteligente que tenga 80% WBTC, 10% Ether y 10% USDC, que es otra stable. Entonces tengo un portafolio, ese es mi portafolio. Mi portafolio es 80% Bitcoin, 10% Ether y 10% DAI o USDC. En el mundo real, si yo quisiera tener, digamos que tener exposición a ese portafolio, antes de DeFi, yo tendría que pagar. Yo tengo que pagarle a un tercero para que me mantenga esa participación. En este momento, cada persona que interactúa con el contrato inteligente para intercambiar los activos tiene que pagar un poco de fee, que se la llevan las personas que están poniendo el WBTC, el Ether y el USDC en este contrato, que se llaman los proveedores de liquidez. Entonces, por ejemplo, volvamos a Uniswap. En Uniswap, ¿de dónde salen los Ether y los DAI que estaban en el contrato inteligente? Porque si yo quiero intercambiar Ether, el contrato inteligente tiene Ether y tiene DAI. ¿De dónde salieron esos? Pues algunas personas, puedo ser yo, por ejemplo, le doy Ether y DAI al contrato inteligente para que los guarde y para que actúe de contraparte con cada persona que quiera hacer un trade. A cambio de eso, ¿qué gano? Que cada persona que hace un trade tiene que pagar una comisión, entonces la comisión se va quedando en el contrato inteligente y se va agrandando mi participación. Entonces, digamos que yo entro hoy, yo pongo un Ether y 1000 DAI. En un año puedo tener 1.1 Ether y 1100 DAI, porque como ha ido cobrando comisiones, pues mi participación se ha ido agrandando. Entonces yo voy ganando por proveer liquidez
a los que quieren exchanges. Entonces, Balancer es un Uniswap con esteroides, es un Uniswap un poco más complejo. Ya, donde hay como dividir el portafolio en, o sea, un mismo contrato inteligente puede tener diferentes activos, diferentes de estos activos digitales. En diferentes participaciones. En Uniswap siempre es 50-50. En Balancer yo puedo tener 75 de uno, 15 del otro y 10 de otro. Interesante, sí, muy interesante. Claro, y eso se va a seguir complejizando y bueno, el mundo de las finanzas descentralizadas se va a ver, yo creo que mucho más completo y mucho más complejo que el mundo de las finanzas tradicionales, porque lo que puedes hacer son cosas revolucionarias. Antes necesitabas una contraparte para comerciar, ahora estás comerciando con un contrato inteligente que tiene el dinero en sí. Me parece excelente. Y bueno, también hay otro tipo de proyectos como Synthetics, ¿no? Entonces, podemos hablar un poco de activos sintéticos, si quieres, ¿no? ¿Qué Claro, es un activo sintético? ¿Conoces sobre el proyecto Synthetics? sí, sí conozco Ujú. Synthetix, que es un activo sintético en el mundo, digamos, antes de DeFi. Un sintético es un activo que pretende replicar el precio de un activo que lo llaman activo subyacente, de un activo tradicional. Entonces, yo puedo crear un sintético del oro. El oro tiene su comportamiento, hay unos ETFs, hay unos fondos que tienen oro y el oro puede subir o bajar de precio. Un sintético es un derivado que pretende seguir el precio del oro sin necesariamente tener el oro. Entonces, Synthetix es un proyecto que básicamente lo que hace es crear productos sintéticos, o sea, es crear unos productos que replican el precio de otros activos y para, digamos, para replicar ese precio hay que poner un colateral que en este caso es en el token de Synthetix, que es NSX, si no estoy mal. Entonces yo pongo un colateral de Synthetix y puedo acceder a cualquier, puedo exponer mi posición a cualquier precio, al precio de Bitcoin, al precio de Ethereum, al precio de cualquier otra criptomoneda. No, no todas, pero la gran mayoría. Entonces eso es Synthetix. Digamos que para entender Synthetix se puede pensar que DAI en medio de todo es un sintético, es un dólar sintético. DAI es uno de los primeros proyectos DeFi, del DeFi en Ethereum, el MakerDAO, donde básicamente tengo unos Ether, los bloqueo en un contrato inteligente y el contrato inteligente me entrega a mí unos DAI, que es una moneda estable indexada al dólar. En el momento en que yo quiero recuperar mis Ether, yo le paso mis DAI, le pago al contrato inteligente el préstamo que me hizo y me devuelve mis Ether. Entonces, Synthetix funciona de una forma similar. Hay un colateral, hay algo que yo dejo bloqueado y a cambio de eso tengo otra cosa, una exposición a otro activo. Claro. Y el mundo de los activos sintéticos va a ser enorme, ¿no? SNX es Synthetix y bueno, ha subido de precio increíblemente estas semanas, le ha ido muy bien a Synthetix. ¿Por qué? Porque es un caso de uso muy lógico, es algo que se viene, que es la capacidad de comerciar con activos digitales que representen activos del mundo real. O mencionaste a WBTC, que son bitcoins representados en otra cadena de bloques. Eh, bueno, ¿tienes algún otro proyecto de DeFi que te parece que vale la pena mencionar? Hay bastantes, no, no quisiera mencionar alguno en particular porque sería también en parte dejar otros por fuera. Hay muchísimos y empiezan a haber combinaciones. Hay uno, por ejemplo, que me llama mucho la atención, más que un proyecto en específico, es un concepto que son los flash loans. Se llaman como préstamos relámpagos. Entonces ya hablamos un poquito de los préstamos de DAI, de cómo yo puedo bloquear un colateral, a cambio de ese colateral me hacen un préstamo, pero ahora hay unos préstamos que yo puedo, sin necesidad de bloquear un colateral, pedir prestado y pagar en la misma transacción. Y yo puedo pedir prestado millones de dólares. Yo puedo pedir prestado 100 millones de dólares. Bueno, no sé si haya 100 millones de liquidez, pero 1 millón de dólares. Y después hacer utilizar ese millón de dólares para hacer unas transacciones, unas operaciones, y después pagar ese millón de dólares en el mismo bloque. Entonces Wow. eso, por ejemplo, me parece interesante. Hay distintos proyectos que ofrecen la posibilidad de hacer flash loans, pero es un concepto apasionante. Y cuando hablabas, por ejemplo, de que las finanzas descentralizadas van a ser más complejas que las finanzas tradicionales, es que yo creo que ya lo son, porque es que flash loan, eso no existe. Creo que ayer oí una analogía, si no estoy mal, fue en el canal de DeFi Lab, que decía, miren, esto es como si yo fuera un banco, dentro del banco pido 1 millón de dólares, siguiendo adentro del banco, sin salirme del banco, cojo ese 1 millón de dólares, hago unas operaciones y después me devuelvo y pago el 1 millón de dólares. No, el banco no tiene riesgo porque el 1 millón de dólares nunca salió del banco, siempre está ahí.
Y para mí, pues yo utilicé ese $1.000.000 para hacer lo que sea. Pude haber comprado Bitcoin, vendido Ethereum, no sé qué, y después al final tenía 1.100.000. Y los 100 pues me los gano yo porque yo solo tengo que devolver el millón que me prestaron más un interés. ¿Qué pasa si yo no pago? Si en el flash loan yo recibo $1.000.000 y no lo pago, que esa transacción no se ejecuta. Entonces, no hay riesgo, digamos, para la contraparte. El que me prestó el $1.000.000 no tiene riesgo, porque solo la transacción es válida si yo le pago el $1.000.000. Eso, por ejemplo, me parece interesantísimo y hoy no existe. Hoy, en el mundo tradicional, esas cosas no existen. Claro, y irán avanzando, irán combinándose estos protocolos con otros protocolos. Bueno, y la verdad que se aumentan fichas, se aumentan piezas al mundo de las finanzas descentralizadas. Hay un video en tu canal que me parece excelente que pone en duda la descentralización de los proyectos de DeFi, ¿no? Entonces, mencionas algunos factores que pueden considerarse centralizados y por eso está en duda el nombre descentralizado de DeFi. Entre estos factores hablas de los oráculos y de los tokens de gobernanza, de las llaves para cambiar el código. Creo que son tres factores que hay que conversar, que creo que la gente que entra al mundo de las finanzas tiene que conocer. Comencemos tal vez por el más complejo, que son los tokens de gobernanza, desde mi punto de vista, ¿no? ¿Cómo funcionan los tokens de gobernanza? ¿Qué crees tú de estos tokens de gobernanza? Entonces, bueno, yo también tengo mis ideas al respecto, pero bueno, comencemos con una pregunta. ¿Tú crees que estos tokens de gobernanza realmente tienen todo el valor? ¿O qué es lo que les da valor a estos tokens de gobernanza desde tu punto de vista? Bueno, el ¿O qué son valor, yo creo también? Habría que que comenzar por ahí. precio lo da el mercado. El precio es el mercado es el que decide. Hay personas que deciden comprarlo porque quieren tenerlo, hay otros porque quieren tener poder de voto. ¿Qué es un token de gobernanza? Más bien, es muy similar a una acción. Hay una compañía que tiene un número de acciones, hay unos accionistas que tienen unas acciones. Entre más acciones tenga yo, más poder de voto tengo. Entonces, si hay la junta de asamblea de una compañía y hay 1.000 acciones y yo tengo 500, pues prácticamente todo lo que yo diga va a pasar. Bueno, si tengo 501, obviamente pues yo tengo la mayoría de votos. Entonces los tokens de gobernanza son similares a la acción en ese sentido, en que son unos tokens que le dan poder de voto a las personas en las decisiones que se toman dentro del protocolo. ¿Qué decisiones se pueden tomar? Por ejemplo, ¿qué activos voy a poner? ¿Qué tasa de interés voy a cobrar por los préstamos? ¿Qué nueva funcionalidad debemos desarrollar? ¿Con qué proyectos nos debemos aliar? Un montón de decisiones que se toman por los poseedores de estos tokens. Entonces, el token de gobernanza, como lo dice su nombre, permite participar de la gobernanza, participar de la toma de decisiones de un protocolo. ¿Por qué esos tokens tienen valor? De nuevo, el mercado es el que decide, pero hoy en día principalmente esos tokens solo sirven para tomar decisiones, para poder decidir para dónde va el protocolo, qué cosas hacer. Sin embargo, estos protocolos, la gran mayoría, pues cobran comisiones y esas comisiones en algunos casos se las llevan unas personas o se las llevan o se guardan en el protocolo y digamos que la expectativa, la gran expectativa que se tiene es que estos toques de gobernanza eventualmente puedan tomar la decisión de, como nosotros decidimos qué pasa en el protocolo, vamos a decidir que a partir de un momento las comisiones van a ir a las personas que tienen los tokens. Entonces se especula un poco de que si yo tengo un token de Uniswap, eventualmente puedo votar para que un porcentaje de las comisiones que se cobran en el proyecto de Uniswap vaya para los poseedores de tokens. Y como yo tengo tokens, pues espero esos flujos de caja futuros. Como espero esos flujos de caja futuros, pues los puedo descontar a presente y valorar y decir, bueno, yo estoy dispuesto a pagar hoy 10 por unos flujos que en el futuro van a valer 100, 80, 20, lo que cada uno pues calcule. Entonces, de acuerdo contigo que el valor no es tan claro porque hoy en día esos flujos de caja no son seguros. La gente está especulando a que esos flujos de caja se van a generar. A mí personalmente, ¿qué me interesa tener la participación de qué decisiones se van a tomar cuando además yo soy un plancton en el mundo de DeFi, cuando hay ballenas que tienen 10.000 millones de tokens y yo tengo uno? ¿Qué poder de decisión tengo yo? Ninguno. Pero si yo espero un flujo de caja, de pronto ahí sí se vuelve más interesante. Eso es interesante, ja. Y también habría que sumarle hecho que, bueno, hay algunos proyectos que tienen los tokens de gobernanza centralizados en pocas manos. Y La eso puede mayoría. significar un riesgo, ojalá la mayoría. Pero mencionaste a Uniswap, en cambio, hizo un airdrop en donde distribuyó una gran parte de los tokens en los usuarios de Uniswap. Eso me pareció
muy valioso. Entonces hay que tener este factor en la mente, hay que investigar un poco sobre dónde están los tokens de gobernanza de los proyectos en los que estás invirtiendo. Si estás comprando esos tokens de gobernanza, bueno, si es que el 90% lo tienen en una fundación, entonces es un riesgo, ¿no? ¿Algún Incluso, punto más? Ajá. simplemente como para reforzar tu punto, hace unos días presenté una noticia que hablaba sobre Chainlink. Chainlink es un proyecto que ahí podemos conectarlo con el tema de oráculos. Es un proyecto de oráculos DeFi que donde más del 80% de los tokens están en 150 direcciones. Entonces, pues, ¿qué poder de decisión va a tener uno cuando hay 150? Y además que esas 150 direcciones pueden ser menos de 150 personas. Seguro son menos de 150 personas. Hay una persona que puede tener dos direcciones, o 10, o 100. Entonces, cuando uno es una persona que tiene 10 tokens, 100 tokens, 1000 tokens, pues no es nadie en este mundo de personas con millones de tokens. Y ellos pueden dirigir el protocolo con sus tokens de gobernanza, claro. Es un tema muy importante. Y de ahí, bueno, detrás se me ocurre que hay actores con mucho poder que podrían estar interesados en dirigir protocolos comprando esos tokens de gobernanza. Entonces, sí hay un valor detrás del token de gobernanza porque supongamos que Binance quiere tener poder sobre MakerDAO. Tiene que comprar una cantidad enorme de tokens de Maker y eso de alguna manera le empuja el precio de Maker para arriba. Solo para ilustrar un poco el mercado, cómo se podría mover el mercado en el futuro. Y bueno, mencionaste a los oráculos. Entonces, ¿cuál es el rol que tienen los oráculos en el mundo de las finanzas descentralizadas? Bueno, entonces, de nuevo, mencionamos a los oráculos desde el punto de vista en que se vuelven un vector de centralización. ¿Por qué los oráculos? ¿Qué son los oráculos? Los oráculos son agentes externos a la blockchain que le dan información. Entonces, por ejemplo, la blockchain de Ethereum. La blockchain no sabe cuál es el precio de Ethereum. El precio de Ethereum está por fuera de la blockchain. Se negocian exchanges. Entonces, si yo tengo que ejecutar una instrucción, tengo que ejecutar una acción, cuando el precio llega a un momento, cuando pasa algo del precio, pues el contrato inteligente no sabe, ¿cierto? Porque está en la blockchain, es código que está ahí pendiente de que le digan instrucciones. Entonces el oráculo o los oráculos son estos agentes que están afuera, que están viendo el precio de Ethereum en distintos exchanges, en distintos lugares, y le pueden decir al contrato inteligente, mire, el precio de Ethereum en este momento es 1200, el precio de Ethereum en este momento es 1250, 10 minutos después, el precio de Ethereum es 1300, 15 minutos después, el precio de Ethereum es 800. Ah, bueno, el contrato inteligente tiene que ejecutar una acción porque el precio de Ethereum bajó de un nivel que habían determinado que era 900. Entonces, bajo de ese nivel, el contrato inteligente se ejecuta. Estos oráculos pues, son entidades de nuevo externas que son corruptibles, son personas o son compañías. Y estas personas pues son centralizadas, yo soy centralizado, yo soy una entidad, Juan Pablo. Y si yo puedo dar información a la blockchain, pues yo puedo decirle mentiras. Independientemente de que el contrato inteligente se ejecute solo, si yo le doy una instrucción falsa, pues él se ejecuta. Entonces ese es uno de los riesgos de centralización, que los oráculos estamos volviendo a confiar en el mundo tradicional, en un grupo de personas o una persona que nos está dando el precio. Claro. Es un riesgo de hack. Yo tengo entendido que hay algunos hacks que han sucedido porque los oráculos han sido comprometidos. En este sentido, el oráculo le alimentó un precio falso al contrato inteligente, el contrato inteligente fue engañado y alguien se aprovechó. No tengo entendido que hay bastantes de esos hacks, entonces un riesgo de descentralización son sin duda los oráculos. Y por ahí el caso de Chainlink, ¿no? La importancia de, por lo menos, la idea que plantea Chainlink. ¿Ibas a comentar algo? Sí, de acuerdo, la idea de Chainlink es muy interesante. No solo que el oráculo sea malo, que quiera enviar un precio de mentiras, sino que, por ejemplo, la red de Ethereum a veces se puede congestionar, hay muchas transacciones que están tratando de pasar y el oráculo trata de decirle un precio al contrato inteligente es hacer una transacción. Yo tengo que escribir en la blockchain de Ethereum y eso pues cuesta gas. Y si yo no alcanzo a escribir porque hay muchas personas escribiendo, si hay muchas transacciones, pues el precio no llega a actualizarse y el oráculo no sabe que hubo un cambio de precio. Entonces eso también puede pasar, que congestionan la red, el oráculo no puede darle un nuevo cambio de precio, el precio de Ethereum cayó mucho, el oráculo todavía no sabe que cayó, no se ha ejecutado y personas aprovechan
oportunidades como esa para hacer dinero, obviamente. Entonces esas cosas pueden pasar, no necesariamente que el oráculo sea malo, simplemente pues que es un vector de riesgo. Wow, interesante eso. Claro, podría congestionarse y el oráculo no se entera a tiempo del cambio de precios o El de contrato cualquier inteligente, cosa. sí, pero no le puede decir al contrato inteligente. No le puede decir el contrato inteligente. Interesante, claro, ese es un vector de ataque más. Y nos quedaba otro factor importante a ¿Sabes? tener en cuenta, son las llaves de actualización del código. Entonces, estos códigos, estos protocolos son creados por programadores, que son personas, son humanos, pueden generar errores, pueden generar bugs o también pueden tener malas intenciones. Entonces, ¿cómo funciona esto de las llaves? ¿Qué son esto de las llaves detrás del protocolo? Bueno, normalmente uno asume que un contrato inteligente es inmutable, que lo que yo escribo en la blockchain va a quedar ahí escrito para siempre, que no se puede cambiar, porque pues parte de la gracia de las blockchains es que es eso, que la verdad es una verdad absoluta que todos tenemos, todos compartimos y que nadie puede decir, y bueno, yo voy a cambiar este contrato inteligente. Sin embargo, como en los contratos inteligentes puede haber errores, normalmente los programadores dejan una llave, digamos una puerta trasera, donde utilizan una cosa que se llama multisig, que básicamente es un contrato inteligente donde se requieren múltiples firmas para poder mover los recursos. Entonces, normalmente, la gran mayoría de protocolos DeFi tienen esta puerta trasera donde con una combinación de llaves los programadores podrían mover los recursos del protocolo actualizarlo a un nuevo contrato inteligente. Cuando hablamos de actualizar un contrato inteligente, normalmente lo que se hace es eso, es mover los recursos a una nueva versión del contrato donde se ha solucionado un bug o donde se ha mejorado una funcionalidad o algo así. Entonces, en realidad, nuestros fondos los están custodiando las personas que tienen esas llaves. Normalmente son 3 de 5. Entonces, si 3 personas de estas 5 se alían, podrían sacar todo el dinero de los contratos inteligentes y llevárselo, irse para la casa con el dinero. O si quisieran cambiar el código y actualizarlo, entonces envían el dinero de un contrato inteligente a otro y ese código pues puede tener errores o puede tener unas condiciones distintas a las que tenía cuando yo puse mi dinero ahí. Digamos que cuando yo pongo mi dinero en Uniswap, me dicen, no, las transacciones van a ser, el costo de comisión va a ser 0.3%. Y si ellos tuvieran llave, que en el caso de Uniswap no es así, si ellos tuvieran estas llaves, podrían enviarle un contrato inteligente donde el costo de transacción es cero. Entonces yo ya no gano ninguna comisión por esto pues me tocaría volver a sacarlo. Entonces las llaves son eso, las llaves son el control que tienen unas personas para poder mover el dinero o cambiar las condiciones de los contratos inteligentes. Ya, interesante, sí. Entonces, bueno, dijiste que en Uniswap no es el caso. Sí, de nuevo, Eh, Uniswap inicialmente cómo funcionaba era, porque ya hay versión 2 y viene la versión 3. La versión 1 era un contrato inteligente que no se podía tocar. Ahí quedaba escrito y nadie podía hacerle modificaciones. No había programadores detrás. En esta segunda versión es un poco similar. El único cambio que pueden hacer los programadores es activar una pequeña comisión que se va a compartir, no solo entre los que proveen liquidez. ¿Se acuerdan que teníamos el contrato? Juan Pablo pone 1000 DAI y un Ether y empieza a ganar un poquito por las comisiones que cobra. Bueno, pues esas comisiones que cobra el contrato ahora se pueden compartir no solo entre las personas que aportan liquidez, sino además entre los que tienen el token de Uniswap. Entonces, ese es un interesante. pequeño cambio que pueden activar los desarrolladores. Pero ese es el caso de Uniswap. La gran mayoría de proyectos, los desarrolladores tienen total control de para dónde mueven los recursos o qué cosas hacer. Claro, me imagino como un equipo de personas, como una mesa redonda, en donde si todos ponen la llave en la mesa, se abre el código para cualquier tipo de cambio. Entonces, es muy importante que esas llaves estén en muchas personas, no en solo 3 personas, porque si están solamente en 3 personas es un riesgo muy alto. Pero por otro lado, se me ocurre que si es que, en cambio, no hay cómo cambiar el código, ¿para qué sirve el token de gobernanza? Son dilemas que se me ocurren que se van a enfrentar en el futuro estos proyectos, ¿no? Porque si es que uno promete que hay una gobernanza sobre el protocolo, es porque de alguna u otra manera los tenedores de tokens pueden proponer cambios al protocolo y eso necesita que alguien tenga llaves para generar cambios del protocolo, ¿no? Es un dilema. No tendría que ser nadie, podría ser una DAO. Podría ser, por ejemplo, el caso de Aragon. Uno utiliza Aragon y Aragon como funciona es que es un multisig, pero sin que estén las personas, son tokens.
Entonces, en ese caso, no hay unas personas que tienen las llaves, sino que las decisiones que tomen los token holders, los poseedores de token, se ejecutan automáticamente. Entonces, en ese caso, eliminas el tema de que hay un grupo de personas, porque a pesar de que tú dices que 3 es muy poquito, pero alguien puede decir, no, es que 15 es muy poquito. Y además, 15, si se conocen entre ellos y si se sabe quiénes son públicamente, pues yo puedo amenazar a los 15 al mismo tiempo, o puedo Ajá. sobornar a los 15, o sobornar a, no sé, 8 de 15, dependiendo de la configuración que tenga. En cambio, si es realmente una DAO, una organización autónoma descentralizada, que yo creo que es al final el objetivo y para donde estos proyectos pretenden ir, algunos lo lograrán, otros no, es eso, es que no sean unas llaves que tienen unas personas, sino unas llaves que tiene una organización que no está controlada por unas personas, sino por los poseedores de tokens. Ujú. Sí, una DAO, para los que no conocen lo que es una DAO, muy sencillamente es un sistema democrático en donde hay una votación que se da por tokens. Entonces, siguiendo lo que tú explicas, lo que pasa es que los tenedores de tokens votan a favor de que se aplique las llaves para cambiar el código o no. Me parece muy interesante. Ujú. Y así se va descentralizando el desarrollo y la evolución del protocolo. Me parece interesante. Sí, yo creo que es lo que la mayoría de estos proyectos pretenden ser. Eso es como el futuro que tienen la visión, que sean unas organizaciones donde no dependen de un desarrollador o 3 desarrolladores, 15 desarrolladores, sino que la comunidad es finalmente la que contribuye y la que toma las decisiones, la que hace todo. Que es difícil, que están dándose experimentos y yo creo que estamos en la etapa de experimentación. Por eso es que a mí me interesa DeFi o finanzas descentralizadas o abiertas, no por lo que hay hoy, sino porque lo que hay hoy me muestra un poco de qué va a haber en el futuro. Y si aprendo lo que hay hoy, pues seguramente me va a quedar más fácil aprender lo que hay en el futuro. Y si sé usar lo que hay hoy, pues voy a tener facilidad para usar lo que haya en el futuro. Y si es en Ethereum o es en Cardano que mencionabas, o es en cualquier otra blockchain, a mí no me importa, me tiene sin cuidado, porque lo que me interesa es lo que pueda pasar, los desarrollos que puedan ir a futuro. Ujú. Y los desarrollos se dan como en estructuras parecidas, ¿no? Entonces, si es que hay un desarrollo en Ethereum, podemos esperar cosas similares en Cardano. Y si es que nosotros tenemos un nivel de conocimiento que se va construyendo uno sobre el otro, nos aseguramos que vamos a estar por lo menos cerca de la punta del conocimiento en el futuro, que es muy, muy importante. Entonces, amigos, hay que investigar el mundo de las finanzas descentralizadas porque es el futuro y son las bases del futuro. Bueno, entonces, Juan, ¿tienes algún otro proyecto en el mundo de las finanzas descentralizadas que te parece atractivo o pasamos a otros temas? Pasemos a otros temas de nuevo. Hay muchos proyectos muy atractivos. Yo no me gusta mencionarlos porque algunas personas pensarán, no, Juan en Cripto mencionó este proyecto, entonces vamos a invertir y al final termina perdiendo dinero. Entonces no me gusta por eso, pero hay muchísimos y la gran mayoría son interesantes y la gran mayoría se van a ir a cero y van a quebrar, los van a hackear, les van a robar el dinero, entonces hay que tener cuidado. Hay que ver cuáles son buenos, pero eso lo tiene que tomar esas decisiones cada uno. Yo compré Uni porque Juan en cripto me lo dijo. No, justamente no, compañeros. Hay que investigar más y hay que saber dónde está investigando, dónde está invirtiendo. Pues bueno, ahora en el mundo de la coyuntura, alrededor de las criptomonedas, están sucediendo cosas muy importantes, muy interesantes. Y bueno, mencionabas el tema de la regulación, el tema de la custodia que se dio el año pasado. Entonces, bueno, ¿por dónde crees que se perfile la regulación de las criptomonedas en este año? ¿O cómo se está planteando la cosa? Bueno, aquí hay que ser claros en que el que manda la parada es Estados Unidos. Digamos que lo que pasa en Estados Unidos va a ser, yo creo que lo más importante que pase, porque muchos países, especialmente por ejemplo Latinoamérica, pues van a seguir ese ejemplo. Por lo menos en Colombia no van a tomar ninguna decisión que sea distinta a lo que se tome en Estados Unidos. Supongo que en la gran mayoría de países van a seguir también el mismo ejemplo. Entonces, ¿para dónde se perfila? En este momento, hasta ayer que llegó el nuevo presidente Joe Biden, había un proyecto de ley que lo que pretendía es que todos los retiros de criptomonedas desde un exchange tuvieran que ser a una dirección
a la dirección del propietario. O sea, el propietario, digamos que yo abro una cuenta en un exchange. Para yo retirar esos criptomonedas que compré en el exchange, tenía que demostrar que esa cuenta era mía. La dirección. Entonces, digamos que yo envío bitcoins. Yo compré bitcoins en un exchange, tengo que demostrar al exchange que esa dirección es mía. Como bitcoin es rastreable, el gobierno en ese momento podría ver todos los movimientos que yo haga de ese momento en adelante en bitcoin y asumir que son míos, porque yo le dije al exchange que esa billetera era mía. Entonces, eso sería gravísimo por varias razones. Primero, porque una violación completa a la privacidad. Segundo, porque eso demuestra una falta de entendimiento de la tecnología, porque hay direcciones que no corresponden a una persona, sino que corresponden a varias personas, lo que hablábamos de las múltiples firmas. Yo puedo tener una dirección donde somos Alejandro y yo, somos los únicos que podemos gastar, pero yo no puedo independientemente, o sea, la dirección no es mía, es compartida entre los dos. Entonces eso demuestra que no entienden muy bien que existen estas cosas. Y también yo puedo enviar recursos a un contrato inteligente, y ese contrato inteligente no es de Juan Pablo, ni de Pedro, ni de Miguel, no es de nadie. Es un contrato inteligente, es código. Entonces demuestra, oiga, que no vamos a permitir lo que la tecnología permite, vamos a prohibir cosas que para eso está la tecnología, para probar estas cosas. Entonces, eso sería, digamos que el escenario más negativo, que empiecen a vigilarnos más, no, a tapar la tecnología, no permitirle que se cumpla, digamos, con todo lo que ofrece, que no pueda explotarse todas estas nuevas posibilidades. Eso sería lo más grave. Y es posible, sin embargo, ahorita están en todo el tema barajando, digamos, a quién van a poner en qué puesto. Entonces, en Estados Unidos hay muchos reguladores que son muy importantes para lo que pueda pasar en el mundo de las criptomonedas. Está, obviamente, el director de la Reserva Federal, que es el que decide un poco imprimir el dinero. El director de la Fed, perdón, eso ya es la Reserva Federal, el director de la SEC, de la Comisión de Regulación de Títulos, Valores y Exchanges, ese también es importante. Está el controlador de la moneda, está el director de la organización que regula, se llama el CFT, el que regula los futuros y derivados, entonces ese es otro, y todavía no es muy claro qué va a pasar porque hay distintas personas postuladas para cada cargo. Vamos a ver qué pasa, yo creo que en los próximos meses van a ser claves. Hay personas que conocen las criptomonedas, hay personas que son incluso casi que favorables a las criptomonedas, pero hay otras que se han pronunciado previamente diciendo que no son buenas, que hay que tener cuidado, que hay que vigilarlas, que hay que estar pendiente de qué pasa. Entonces, no estoy seguro para dónde va a ir, pero creo que próximamente vamos a tener una idea mucho más clara. Sí, sí, y mencionaste que es posible, aunque todavía no lo vemos. Es interesante plantearse cómo se va a ver eso en el futuro, porque solo imaginárselo significa un control total, porque tendrían que tener coerción sobre todas las direcciones, sobre cualquier billetera. Si es que tú envías un Bitcoin, según lo que plantea esta regulación, de lo que yo tengo entendido, si lo envías a una dirección que no tiene KYC, entonces tú te tendrías que ver afectado. Eso significa un control brutal sobre el software, sobre las direcciones, las billeteras. Entonces, bueno, no sé si es que sean capaces de llegar a ese nivel de regulación todavía, pero bueno, está sobre la mesa, está sobre la mesa. Y hay otro tema alrededor de los gobiernos que es muy importante, es esto de los Central Bank Digital Currencies, los CBDCs. Entonces, ¿qué es lo que tú has escuchado de las CBDCs? Seguramente estás más actualizado en el tema que yo, porque medio me he alejado de lo que es la coyuntura y los comentarios de los bancos centrales al respecto. Pero bueno, ¿cómo le ves tú al tema esto de las Central Bank Digital Currencies? Bueno, para mí es más ruido que otra cosa. El dinero ya es digital. Si ustedes miran en este momento en sus billeteras, ¿cuántos billetes y monedas tienen? No muchos. El dinero no lo tienen físico. El dinero está en un banco o es una tarjeta, es plástico, es dinero digital. Entonces el dinero ya es digital. No es que vayan a hacer un nuevo dinero digital. Y con las monedas digitales de los bancos centrales, pues yo no los veo como competencia de las criptomonedas. ¿Por qué? Porque los bancos centrales van a seguir pudiendo decidir cuánto van a imprimir, cuánto lo van a hacer y a quién se lo van a dar, ¿cierto? Así simplemente que ahora es de una forma y lo van a cambiar a otra. Ya ahora no son euros, sino euros digitales, o como quieran llamarlo, criptoeuro. Eso entonces no cambia nada. Por otro lado, los bancos centrales van a decidir si son solo ciudadanos europeos
que pueden tenerlo o no. Hay unas direcciones que pueden tenerlo o todas las pueden tener. No creo que vayan a ser todas. ¿Van a permitir que haya direcciones anónimas? No creo. Entonces, todavía no es muy claro porque es que hay distintas formas de hacer monedas digitales de bancos centrales. Yo puedo hacer una moneda digital donde el banco central digamos que tiene su propia blockchain, porque obviamente tiene que tener blockchain, y le emite las monedas y la gente las maneja directamente. Y yo tengo prácticamente una cuenta directa con el banco central. O puede haber otro modelo que es que el banco central emite su moneda digital y se la da a los bancos comerciales y después los bancos comerciales se la emiten a la gente. Entonces ya es otro diseño, digamos que ya es otro esquema. Entonces todavía no es muy claro por qué tipo de esquema se va a ir cada país. De pronto al final todos deciden irse por el mismo o no, no sabemos. Lo único que de pronto me da algo de esperanza de que pueda ser bueno es en acceso a finanzas, el acceso, digamos que inclusión financiera. Que hoy en día para yo tener una cuenta, poder manejar dinero fiat, yo necesito una cuenta bancaria y necesito registrarme en un banco y necesito mostrarle mi identidad al banco. De pronto, no sabemos, con las monedas digitales de los bancos centrales va a ser más fácil que la gente pueda tener acceso a este dinero y pueda enviar y recibir sin tener que abrir una cuenta en ningún banco. Esa es como mi única esperanza, pero aparte de eso, no me interesa, no veo que tengan ningún beneficio distinto del que existe hoy con el euro y en cambio sí tiene perjuicios para la ciudadanía, como pueden ser el tema de la privacidad, de que ahora nos van a rastrear todas las transacciones que hagamos porque van a quedar ahí registrados en esa blockchain del Banco Central. Y para sumarle a la ensalada está el tema de Libra, que cambió de nombre, no me acuerdo cómo es el nuevo nombre. Diem. Bueno, hicieron una movida de marketing, ahora ya no se llama Libra, pero sí va a salir, de lo que yo tengo entendido, sí va a salir la moneda de Facebook, la criptomoneda de Facebook, que cómo va a interactuar en este ecosistema nuevo lleno de monedas, además de las Central Bank Digital Currencies y las criptomonedas, entran las criptomonedas como Diem, que es de Facebook. ¿Tienes alguna esperanza para Facebook? ¿Cómo le ves? A mí me da más miedo la criptomoneda de Facebook que el euro digital o el dólar digital. Primero porque tienen un alcance muy grande. Creo que Facebook tiene 3.000 millones de usuarios, prácticamente un tercio de la población mundial. Y si no son 3.000, digamos que es uno, digamos que son 1.000 millones de usuarios, un octavo de la población mundial. Eso es muchísimo. Eso es más que casi que todos los países, menos China e India. Entonces tienen un alcance muy grande. Segundo, tienen mucha información de cada una de estas personas. Tienen más información que los gobiernos. Estoy seguro que Facebook me conoce más a mí que lo que me conoce el gobierno de Colombia o el gobierno de España o el gobierno del Reino Unido, donde sea cualquier gobierno. Entonces, no solo va a tener información de mis familiares, mis fotos, dónde estoy, qué hago, qué como, porque obviamente todos tomamos fotos a la comida. Yo no lo hago, pero eso es lo que hace la gente, fotos de la puta comida. Nos espía por ahí, nos espía por Instagram, nos espía por WhatsApp y ahora quiere también saber dónde está mi dinero, a quién le envío, qué estoy comprando. Eso me parece a mí lo más grave. Yo no espero que por favor todos hagamos una labor de educación, de decirle a la gente que eso no es una criptomoneda y que eso es peligrosísimo, es una herramienta muy peligrosa de Facebook contra nosotros. No solo ya somos el producto, sino que quieren monetizarlo más. Me parece gravísimo, espero que no tengan mucho éxito, pero sí le tengo miedo. Sí, sí, yo también. La verdad pensé que no iba a salir, pero de lo que he escuchado, eso está sobre la mesa, está sobre rieles y se viene la criptomoneda de Facebook y no hay nada que hacer. Lo vamos a ver este año, en teoría. Puede ser que la veamos este año, que en Estados Unidos también parte de las regulaciones que están haciendo, como hablábamos, se pueden regular muchas cosas, la naturaleza del activo, los proveedores de servicios, etcétera. Primero, los bancos hoy en día ya están autorizados, esto no es regulación pendiente, ya esto es una realidad, para correr nodos y manejar stablecoins. Entonces los bancos ya pueden hacerlo. Adicionalmente, los emisores de stablecoins también ya pueden hoy adquirir una licencia para emitir stablecoins, para emitir criptomonedas estables. Y Facebook es más grande que todos los bancos del mundo, no que todos los bancos juntos, es más grande que todos los bancos que existen, es más grande que JP Morgan, que es el banco más grande de Estados Unidos. Entonces Facebook fácilmente puede comprar una licencia bancaria y empezar a lanzar tu stablecoin, así le guste o no a la gente. Así, no, yo puedo estar en completa oposición, a Facebook no le importa, la va a lanzar, porque además ya tiene la regulación lista para hacerlo, simplemente tiene que cumplir con esa regulación, pero podrían hacerlo sin ningún problema. Sí, interesante, nos enfrentamos a un mundo en donde los bancos van a tener sus stablecoins legales, los
las redes sociales van a tener sus stablecoins y Diem creo que viene sobre el dólar, ¿no es cierto? Entonces se plantea una capa sobre el dólar, pero sigue funcionando el dólar por debajo, ¿no? Como sintético principal, lo cual es interesante. Nos volvemos a un mundo en donde hay una competencia de monedas en el Internet. Bueno, ¿qué otra tendencia en el mundo, que ya es una industria, qué otra tendencia en esta industria de las criptomonedas te atrae o, te Bueno, tiene sí. optimista, por así decirlo? Yo no lo sigo mucho, pero el tema de interoperabilidad creo que es muy importante. El tema de poder que las blockchains se comuniquen entre sí. Hoy en día, si yo tengo Bitcoin y hago transacciones en la red de Bitcoin, la red de Ethereum no sabe. Y es difícil poder yo enviar Bitcoin y que la otra persona reciba Ether o reciba DAI. Eso es difícil. Entonces hay distintas cadenas de bloques que están tratando de traer soluciones de interoperabilidad. Entonces las más conocidas de nuevo, no me gusta mucho decir nombres porque la gente después dice que piensa que eso es una recomendación de inversión. Yo no tengo Cosmos, ni tengo Polkadot, ni tengo ninguna de las otras que ofrecen soluciones de interoperabilidad, pero son como las más populares, son las que están sonando, que van a permitir eso, comunicarse entre distintas blockchains, que me parece interesante, creo que es una tendencia grande. Y hoy en día, después de que ya no soy maximalista de Bitcoin, pues creo que va a existir más blockchains y que es importante que se puedan comunicar de cierta forma. Creo que esa es una tendencia que vamos a seguir viendo. Sí, 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 va a ser muy importante la interoperabilidad. Y ahí hay muchísimo que investigar también, ¿no? Gente que está metida en el desarrollo se enfrenta a la necesidad de comunicarte con otras blockchains. Justamente hablando de los oráculos. Los oráculos tienen que poder comunicarse con diferentes blockchains también. El mundo de la interoperabilidad se viene muy grande. No compren por eso, sin embargo, porque puede que esté en el largo plazo, en verdad. Puede que eso de la interoperabilidad no sea el momento. Y Y sí, pues, Juan, siempre es un gusto conversar contigo. Tienes mucho que compartir. Y bueno, llevamos hablando un buen tiempo. Espero que todos ustedes, después de escuchar a Juan compartir su conocimiento, si no lo siguen, lo sigan. Su canal es Juan en Cripto y también tiene un podcast que se llama Tune into the Block, que yo lo escucho en Spotify. Puedes escucharlo rápido mientras manejas, es excelente. Entonces, bueno, Juan, muchas gracias por venir acá a Academia Blockchain. Sin duda podemos conversar cuando se actualice este mundo para también sentirnos actualizados y mantenernos en la punta de la lanza, en la punta de la ola de la tecnología. ¿Alguna otra cosa que quieras compartir con nosotros? Algo que te haya traído de este mundo de las criptomonedas. Bueno, no, Alejandro, pues muchísimas gracias por la invitación y por invitarme a hablar de lo que más me gusta. Estamos hablando de todos los temas que investigo a diario, en los que estamos metidos de cabeza, entonces para mí siempre es un gusto poder compartir esta información y algunas opiniones, que no es que sean verdades, que es lo que yo pienso. Eso también hay que tenerlo en cuenta y que si no están de acuerdo, también estoy abierto al debate en YouTube, en Twitter, en donde sea. Entonces, pues agradecerte y motivar a la gente a que sigan aprendiendo, que sigan firmes en Academia Blockchain, que tienes un proyecto interesantísimo de educación, que esperemos que salga adelante y que próximamente podamos ver algo al respecto, y que no inviertan sin entender qué están haciendo, que si van a comprar algo, entiendan por qué lo están comprando y no porque una persona en YouTube les dijo que esa iba a ser la nueva moneda del mundo y que ibas a ser mejor que Bitcoin porque se podían reversar las transacciones, que eso me parece un poco ridículo. Pero eso Sí, sí, sería como sí. lo último para cerrar. Que le den like al video, aprovechen, le den like, se suscriban si no se han suscrito y le den clic a la campanita para que YouTube les avise los próximos videos de Academia Blockchain. Sí, perfecto. Bueno, Juan, es muy bueno tenerte, muy bueno conversar y estamos listos para dejarle al mundo de las criptomonedas evolucionar un poco más y volver